página de Flow Radio. Luego puedo... Sí, ¿Me lo manda? Yo lo comparto ya que sí, va a estar en la página y mañana se va a subir el podcast. Súper, órale. Sí, no hay problema. Sí, siempre tenemos el podcast al siguiente día y en la página se publica, si quieres te etiquetamos y súper. ya de ahí tú lo Sí. puedes compartir. ¿Cuánto dura? Una hora. Si Sí. ¿Quieren corte? Sí, son 4 bloques de 15 De 15. minutos. Súper. Aquí me vas avisando. Sí, claro, aquí nos va diciendo Ok, tú eres. súper sencillo. Gracias. ¿Cómo se llama tu asociación? Porque no me dio el nombre. Downtown Puebla. Down y en medio Town Puebla. Ajá. Y tengo otro grupo que se llama Unidos Puebla. Ahorita te cuento todo eso. Sí, claro. ¿Y Unidos Puebla? Ajá, hace. Bueno, Unidos Puebla. Listas. Todavía traigo, pero ya menos, ¿no? Ya verás. Ya, es que estaba mal un poco de la garganta. No, pues con esto. Y ayer sí estaba todavía. Súper mal. Buenas tardes, ya estamos en el en vivo, en Ya. Face. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos con Ana. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por Bueno. invitarme. Pues ya estamos aquí, ya a punto de empezar la transmisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan en radio. Les doy la bienvenida a su programa Mujer Es y estamos como siempre este miércoles transmitiendo en vivo desde la cabina de Flow Radio en las instalaciones del Flow Bienestar Corporativo. Gracias a Fer y a Sandy aquí en la producción, listas poniendo todo para que ya estemos con ustedes. Y el día de hoy nos acompaña otra mujer que nos viene a contar sobre diferentes experiencias. Como saben, hemos hablado de muchísimos temas a lo largo de esta primera etapa, pero sí es importante aterrizarlo en cosas y en situaciones que vivimos día a día como personas, como seres humanos, y pues ir entendiendo todo esto, irlo integrando no solo a nosotros mismos, sino también a la vida y a las circunstancias que nos acompañan en la vida. Así es que, muy buenas tardes, Ana Sordo Ibarreche, bienvenida Gracias. Muchas al gracias, programa. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, de poder aportar mi experiencia y mi testimonio de lo que estamos haciendo ahora, como en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en Puebla. Perfecto. Ana tiene dos asociaciones civiles, sociedades civiles. Una es Downtown Puebla y la otra es Unidos Puebla. Sí, Downtown es una asociación civil que lo que hace es dar información a las familias que tienen bebés con síndrome de Down. Y Unidos, ahorita te platico la historia, es un programa dentro de Downtown. Son programas que trabajan separados, pero o sea, jurídicamente estamos dentro de la misma asociación. Ok, perfecto. Sí. Pues bienvenida. Cuéntame, Ana, ¿qué te lleva a hablar de estos temas, a aportar? Mira, ahí? Te cuento un poquito. Yo soy comunicóloga de profesión. Yo estudié comunicación en la Ibero y tengo una maestría en comunicación institucional que estudié en la Complutense de Madrid. Yo estuve viviendo allá 3 años. Siempre me encantó el tema social. De hecho, mi subsistema en la carrera fue sociología. Siempre he estado yo interesada en el tema de la parte como de los grupos vulnerables, las mujeres, los niños. Siempre tuve yo actividades en contacto con grupos vulnerables. Hice mi servicio social en la cárcel de mujeres aquí en el penal de Cholula. Ahí hice mi tesis. Siempre estuve como en contacto con poblaciones así de grupos minoritarios y vulnerables, ¿no? Cuando yo regreso de España, me casé y yo trabajaba dando clases en 2 universidades y esa era como mi vida feliz y muy bien, ¿no? Hasta que nació mi segundo hijo
que se llama Alonso, y él tiene síndrome de Down. Entonces, cuando él nace y me dan a mí la noticia de que tiene síndrome de Down, obviamente vienen a mi mente todas las imágenes de las personas con Down que yo conocía en mi infancia, ¿no? Y cómo era el síndrome de Down antes. Eran personas que estaban encerradas en su casa, con muy pocas posibilidades de socializar, intelectualmente muy atrasados, como sin la oportunidad de leer, de escribir, de tener una vida, ¿no? Sino escondidos, como 100% dependientes. La doctora que nos da el diagnóstico de mi hijo, súper mal informada, me lo dijo de una forma, aparte de muy agresiva, muy fatalista. Entonces ella me dijo que si este diagnóstico se confirmaba, yo tenía que cambiar totalmente mi forma de vida, que los niños con Down son personas agresivas, que no podía ir yo de vacaciones a cualquier lugar porque son muy violentos, porque no pueden nadar, porque no pueden estar como en un ambiente social, que tenía yo que cambiar de amistades, como hacer más vida en casa. Y yo dije, no, pues yo creo que no, o sea, esto tiene que ser diferente, ¿no? Entonces me pongo a investigar y conozco a mi socia que se llama Katuy y a mi otra socia que se llama Fer. Las tres tenemos hijos con síndrome de Down y empezamos a ver qué estaba pasando con el síndrome de Down en el mundo y en otros estados de la República. Entonces descubrimos que, por ejemplo, en Monterrey el 80% de la población con Down tiene un nivel de lectoescritura bueno y aquí no, ni el 5%, ¿no? Entonces no creo que los niños con Down o las personas adultas con Down en Monterrey tengan una capacidad intelectual mayor, ¿no? Porque esto es cuestión de oportunidades y de saber manejar. Entonces nosotros nos damos cuenta que el principal obstáculo para los papás es la falta de información. La falta de información que empieza desde los doctores hasta las propias familias, las escuelas, las instituciones, la SEP. Entonces nos empezamos a meter en el tema y tuvimos la oportunidad de ir a España a uno de los congresos iberoamericanos y llegando a España al congreso fue, haz de cuenta, como un viaje a otro planeta. Así, el primer día estábamos parados afuera antes de que empezara el congreso y de repente se estaciona un autobús y se bajan pues como 30 chavos con Down que habían ido a una excursión o ya se iban, las chavas con su pelo pintado, con rayitos, tacones, maquilladas, unos fumando, otros tomando una cerveza, había parejas, había bolitas de amigos, nadie los iba cuidando. O sea, vimos adultos haciendo cosas propias de adultos, ¿no? Entonces, yo, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde salió esto? Era como... Sí, opuesto a la información que todavía no, y un mundo como inimaginable, o sea, ni siquiera lo habíamos visto. Entonces, ahí nos damos cuenta que las familias como nosotros en España hace 30 años empezaron a empujar a que empiece a haber espacios dignos para sus hijos, a que empiece a haber inclusión en las escuelas, en los centros de trabajo, en los centros deportivos, en el cine, en el teatro, o sea, en todos lados que tengan lugar. Y ahorita, después de 30 años de estar rompiendo esas barreras y picando piedra, ya es una comunidad en la que encuentras parejas viviendo juntas en un departamento, jóvenes que tienen trabajo, grupos que se van de viaje, que no necesitan supervisión necesariamente, todos con un nivel de lectoescritura y de matemáticas, de manejo del dinero, o sea, básicas como para poder funcionar, chavos que toman el autobús y llegan a su chamba o se pueden ir salir en la tarde con los amigos a tomar algo. Y eso a mí me abrió los ojos y dije, es que esto lo tenemos que replicar. No tenemos la estructura de gobierno, ni los fondos, ni la apertura que hay en Europa. El modelo de Estados Unidos es un modelo muy paternalista, en donde el gobierno se hace cargo de todo y eso aquí nunca va a pasar. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la falta de información es lo que hace que sigamos rezagados como antes, ¿no? Y decidimos fundar Downtown, que es una asociación que lo que hace es dar información adecuada. Con esa información lo que nosotros hacemos es cambiarle la vida a esos niños. Porque si yo me hubiera quedado con la información que me dio esta doctora, mi hijo estaría en mi casa, yo estaría encerrada, todo como muy egocéntrico, ¿no? Como el niño el primero. Pero si yo cuando Alonso hubiera nacido me hubiera dado la información que yo les doy ahora a los papás, hubiera cambiado totalmente la percepción. De inicio, ¿cómo te sentías, no? A lo mejor respecto a ese diagnóstico que te dio
esa doctora que no tenía tampoco información y que no tuvo el tacto ni la empatía de decirte ni qué siquiera es lo que estaba pasando. la realidad. Exacto, desde ahí inicia como esa manera de tratar con el síndrome de Down. Ana, nos encantaría que nos pudieras explicar en general qué pasa, qué es el síndrome de Down, qué sucede. Entiendo que también ya hay como diferentes grados, diferentes niveles, hay mucha información a ese respecto, donde escuchamos diferentes cosas de todos lados, pero yo creo que igual como sociedad o como personas en general no tenemos claro específicamente qué es o de qué se trata. Sí. Empezamos, nos va a tocar como que el corte, tenemos 2 minutos ahorita al aire y después en el segundo corte seguimos porque creo que es algo sumamente importante. Sí, mira, si quieres ahorita regresamos del corte, te cuento un poco como de dónde viene el síndrome de Down y cómo es genéticamente. Claro. Pero hay una mala información también acerca de que hay grados, ¿no? Así como en un salón de primaria de niños regulares, está el que es buenísimo en matemáticas y la que es buenísima en redacción y en oratoria. En el síndrome de Down pasa lo mismo, o sea, la capacidad intelectual no se puede medir. Claro. También tiene que ver muchísimo con oportunidades. Si a un niño sin discapacidad lo dejas sin ir a la escuela en su casa, y si le cambias el pañal, o sea, son oportunidades. Pues obviamente si no le das la oportunidad de leer no lo va a hacer, ¿sí? Claro. Tenemos que darle oportunidades de todo, y ese es el mensaje que nosotros damos con las familias que tienen chiquito. Tú dale chance de todo. O sea, a mi socia le dijo el doctor que los niños con Down no pueden andar en bicicleta porque el pedaleo es una cuestión de conexiones neurológicas complicadísima y que esa parte no la hacen. Si le crees, no le compres la bicicleta. Claro. Bruno anda en bicicleta, ¿sí? Claro. Entonces, yo no sé los niños regulares o mi otra hija que no tiene Down, si va a ser buena en matemáticas, si va a ser buena bailarina, si va a ser una super ejecutiva o si va a ser, no lo sé, pero yo le doy las oportunidades y ella va a encontrar lo que le guste y para lo que es bueno. Claro. ¿Sí? No puede haber unos grados en el síndrome de Down, no está tipificado así por grados, sino estamos hablando de capacidades y cada niño tiene sus capacidades propias. Competencias y habilidades. Perfecto. Yo creo que para empezar es algo buenísimo entender este tipo de información. Vamos al corte y regresamos porque está poniendo buenísimo el programa. Gracias. Es que sí, la verdad es que no tenemos tanta información. Pero no tienes por qué saber, ¿eh? Pues, o sea, a ver, desgraciadamente como la discapacidad es una cuestión que todavía sigue muy aislada y no es natural la convivencia, pues no tienes por qué saber cómo acercarte a alguien con silla de ruedas ni cómo hablarle a alguien con discapacidad auditiva. Nosotros vamos aprendiendo pues porque llegó a mi casa. Claro. ¿Sí? Antes de Alonso yo no sabía nada del síndrome de Down. Ahorita yo he ido aprendiendo, pues llevo ya 12 años en esto y yo me he enfocado a estudiar un montón de cosas. Pero, pues si no, o sea, no tienes por qué. Si es algo ajeno, ¿no? Pues mira, nosotros, por ejemplo, mi hija tiene 20 años, ahorita ya es chef, pero cuando estaba en la primaria estaba en un colegio, Lenita Valerdi, que es una de las personas que colabora con el programa, y siempre tuvo inclusión en ese sentido. Era un colegio donde había salones muy pequeñitos. ¿Qué escuela es? Ahorita ya no está, pues se llamaba Colegio Proce, Profesionales en Servicios Educativos. Y llegó una niña al salón de mi hija con síndrome de Down y se llamaba Vicky. Entonces pues nos avisan que iba a estar la niña en el salón y que pues ya tenían ellos todo controlado, estaba bien, pero que pues, querían darnos a conocer que iba a estar conviviendo con nuestros hijos. Entonces yo dije, ok, lo que hice fue preguntarle a mi hija, ¿no? Cómo estaba, cómo se sentía, qué pasaba. Y entonces fue chistosísimo porque le dije, oye, tu nueva compañerita, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo la sientes? ¿Ya se integró? ¿Está padre? Sí, es súper buena, es muy empática, bueno, me empática, habla mucho con todos, se lleva bien con todos, es muy inquieta. Lo único es que el inglés como que no, o sea, entonces mi hija tenía 6 años
y desde ahí lo vio. Entonces yo dije, bueno, ese es como que el approach que también nosotros Sí, porque es tenemos. natural. Exactamente. Es natural, los prejuicios son nuestros. Exactamente. No, los niños no tienen prejuicio. Y eso que te dicen que los niños son crueles no es cierto. La crueldad la aprenden. Claro. Y sí. la aprenden por los prejuicios de los papás. Sí, del ámbito. Y por la de falta de redes, información. Claro, ¿no? exacto. Entonces, independientemente de que tengamos o no que saberla, yo creo que sí es importante porque pues todos somos seres humanos y como tú decías, de repente tenemos alguna discapacidad, incluso a lo mejor a nivel emocional, a nivel, Claro. no tanto visualmente, a lo mejor. Sí, no clínica, no exacto, diagnosticada. pero hay muchísimo, entonces Ujú. al final es que somos seres humanos y necesitamos saber convivir con nosotros en general, ¿no? Vale. Regresamos, estamos ya en nuestro segundo bloque con Ana y platicamos en el corte, se fue interesante, pues acerca de esa inclusión y de cómo en nuestro contexto, en nuestro día a día, podemos tener obviamente contacto con personas de todo tipo que a lo mejor físicamente o médicamente o psicológicamente no tengamos de repente un diagnóstico, pero todos tenemos en algún momento algún tipo de discapacidad emocional, de atención, de creatividad, de muchas cosas, precisamente porque no estamos en contacto directo con ese tipo de situaciones en nuestro día a día. Hemos tomado algún camino distinto y por eso es que para incluirnos e integrarnos como seres humanos y entender cómo es esto, creo que es muy importante contar con toda esta información. Sí. Así es que, Ana, por favor, si nos puedes dar toda esa información. Bueno, a ver, el síndrome de Down es una condición genética en donde sobra un cromosoma. O sea, todos los cromosomas se forman en parejas. Uno lo pone el papá y uno lo pone la mamá. En el síndrome de Down, en el cromosoma 21 hay 3 patas, ¿sí? Entonces, es una condición con la que se nace y se muere. O sea, no se pega, no se cura, ¿sí? Así es. O sea, de los pies a la cabeza, pues tienes células con 3 cromosomas en el 21. ¿Qué pasa con el síndrome de Down? Pues hay rasgos comunes que este cromosoma extra da como característicos. No todos tienen los mismos rasgos, pero sí hay coincidencias. Por ejemplo, los ojos, o sea, tienen la cara parecida, pero si vas conociendo personas con Down, pues se van pareciendo más a su familia que a otras personas con Down, ¿no? Entonces creemos que todos son iguales, como los chinos, todos los chinos son iguales. Es cierto, ¿no? Si los conoces, pues vas viendo que nos parecemos más a nuestra familia que al síndrome de Down. Claro. Y tienen también condiciones físicas como pueden ser los ojos rasgados, tienen en los bebés, cuando gestando hay un pliegue aquí en la nuca que se les hace. Muchos tienen en la mano, en lugar de 3 líneas de aquí de la mano, tienen 2 como en L. Okay. El dedo chiquito lo tienen un poco más separado, las orejas más pequeñas. Esos son rasgos que ayudan a los médicos a diagnosticar el síndrome de Down sin una prueba genética y te dicen, bueno, estos rasgos me indican que puede tener síndrome de Down, ¿no? Pero también el síndrome de Down trae un paquete de cuestiones físicas, de salud a un abanico enorme. Entonces, ¿qué pueden tener las personas con Down? Problemas de corazón. Por eso la población con Down también moría muy joven. Los niños pequeñitos que tenían cardiopatía morían a los 7, 8 años máximo vivían. O sea, es una población que también ahorita vive muchísimo porque las condiciones de salud son mucho mejores. Y nosotros, nuestro primer programa que difundimos es el programa de salud. Nosotros replicamos las guías de salud de España, nos dieron el permiso para hacerlas aquí, que es información desde que tienes una noticia de que tu embarazo el bebé tiene síndrome de Down hasta los adultos mayores con Down, y es todo cómo se tiene que manejar en cuestión de salud, las vacunas que hay que ponerle, las enfermedades que puede tener, estudios que hay que hacerle en las distintas etapas. Entonces, ¿qué pueden tener? Te digo, cardiopatía, eso es muy común, problemas de ojos, oídos y tiroides. Esos 3 estudios hay que hacérselos cada año. A lo mejor el niño este año escucha bien, pero el próximo año no.
muchos de los niños con Down tienen hiperacusia, entonces escuchan más de lo normal. Por eso a veces pasa que en las fiestas o en lugares concurridos donde hay así las bocinas, mucha gente, eso se ponen agresivos porque ellos no te pueden comunicar que les duele tanto ruido. Entonces, si tú le haces un estudio y sabes que eso tiene, con unos tapones le arreglas y también socialmente va a estar muy bien, ¿no? Y se puede integrar. Ojos, oídos, tiroides. Muchos tienen problemas de ¿cómo se llama? Sobrepeso por la tiroides. Hay que cuidar muchísimo su alimentación. También pueden tener problemas de bronquios y las vías respiratorias débiles. Otra cosa que puede ser es que los adultos con Down, yo creo que ahorita como ya está habiendo más adultos con Down, están muchos desarrollando problemas como de tercera edad, de Alzheimer o Parkinson. El Alzheimer está siendo muy común en adultos con Down de 30 a 40 años, los que viven eso. ¿Qué más? Hay muchos que tienen leucemia, les puede dar en los primeros 5 años de vida sobre todo. Perdón, es cuando más les puede dar. Entonces, si como papá y como médico tienes esa información y vas siguiendo esa guía, la calidad de vida de esa persona va a ser mucho mejor y puede vivir más años en mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, si yo no sé que los niños con Down pueden desarrollar problemas de vista y entran a una escuela regular en donde ya están en proceso de lectoescritura, puede ser que la maestra o el colegio me diga, oye, es que ya intentamos y tu hija no puede leer, no sabe las letras, no retiene. Y el problema no es que no tenga la capacidad intelectual de leer, sino que no puede ver bien. Claro. Entonces, al no ver, no lee. Si tú sabes que necesitas revisarle la visión cada año, pues le pones unos lentes y la niña puede leer. Claro. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros promovemos y difundimos es la salud. Y esas guías de salud, te digo, imprimimos 5,000, ya se nos están terminando. Necesitamos conseguir ahora una editorial, un patrocinio o alguien que nos ayude a sacar la segunda edición, porque esa es la información que le cambia la vida a las familias. Entonces nosotros, nuestro principal programa con el que empezamos Downtown fue ir con las familias que están por lo general devastadas, asustadas, en shock y en negación, a decirles, a ver, sí es cierto, tu hijo tiene síndrome de Down, pero el panorama es mucho más alentador que lo que tú puedes creer. O sea, las imágenes que tengas de tu infancia, el contacto con las personas con Down, ya no es así. Lo primero es cuidar su salud, sacarle estudios como específicos de chiquito, ir a los doctores adecuados y darle estimulación desde bebés. ¿Qué es importantísimo en los bebés en general? Es un término que se llama plasticidad cerebral. Y esto es que el cerebro de los niños hasta los 3 años, y sobre todo hasta los 3, pero hasta los 5, puedes conseguir que a través de estimulación adecuada se hagan nuevas conexiones neurológicas. Entonces, si de por sí los 2 hemisferios del cerebro conectan poco por esta condición de tener cromosomas de más, el hecho de dar estimulación hace que el cerebro trabaje y ¡pum!, empiece a hacer conexiones nuevas y intelectualmente esté mejor el niño con capacidades de aprender mucho más cosas. Entonces, la estimulación en los bebés con Down es importantísima, no solo para que consiga caminar, sino para que su cerebro esté formándose con mucho más herramientas intelectuales para que pueda llegar a una capacidad mayor cuando crezca, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el primer programa que hicimos. Downtown va a cumplir 10 años y pues nosotros atendemos nos hablan muchos bebés, bueno, no nacen tantos, ¿no? Pero los bebés que nacen, que ya nos conoce gente, nos canalizan, y es increíble cómo vemos los testimonios después de decir, ay, es que después de que vino la gente de Downtown me cambió, o sea, me dio paz. Nosotros le decimos qué leer y dónde buscarlo, porque luego es que me metí a internet y vi una cosa horrible y se va a morir. No, a ver, no busques esto en internet, yo te digo dónde y qué leer. Deja de andar buscando, porque también hay cosas que escriben gente que ni sabe, o que te quiere asustar, o que te quiere vender, ya sabes, la maravilla del omega 3, que casi te prometen que se le va a quitar, y eso no pasa, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de, lo primero que yo siempre digo, es lo que yo no tenía, y es información.
los papás deben de tener toda la información adecuada de las etapas que están viviendo sus hijos. Y teniendo la información, pues es más fácil ponerse a trabajar en lo que el niño va necesitando. Y mucho compromiso, y también es importantísimo hacer una comunidad de papás que estén en una situación parecida y que puedan compartir como tus herramientas, ¿no? A mí me funcionó este método de lectura, a mí no, no sé, este doctor es bueno, aquí no vayan, esta terapeuta está buena, trabaja bien, aquí no, el mío ya lee, el mío no lee. Todo eso se va haciendo, ¿no? Entonces también Downtown lo que busca es hacer una comunidad de padres en donde trabajemos con esa visión de inclusión y los integremos a todo. Entonces lo que tenemos que hacer como filosofía en familia es que la persona con discapacidad se adapte a la familia y no la familia se adapte a la discapacidad. Claro. ¿Sí? ¿Y eso cómo se logra? Exigiéndoles mucho más que si no tuviera síndrome de Down. Porque también ese es otro tema. Yo quiero que vaya mi hijo a una fiesta, pero él se porta pésimo, come con la boca abierta, no se forma en la fila de la piñata, está cochino, se hace pis. No lo van a invitar. O sea, son dos compromisos. Uno es que la sociedad esté lista para recibirlo y lo invitan a la fiesta, y otro es que él tenga las habilidades sociales para estar en la fiesta y te dé gusto haberlo invitado. Claro. Pues vamos a un corte. Yo creo que hay muchísima tela de que cortar, algunas preguntas acerca de toda esta información que nos acabas de compartir, pero bueno, vamos al corte y regresamos. Con la 2. Yo voy a ir. Ay, pero mejor es algo para poder sonar. Sí, sí. Sí, si tienes. Gracias. Gracias. No, ¿de qué? Perdón, pero No, y luego te da la tos al aire y eso. Eso es todo, yo también. Así de... Gracias. De nada. Pero pues listo. Perdón, pero me dio el ataque de tos. Tuve que salir un momento. Regresamos del corte. Es padrísima toda la información que nos estás dando, Ana. En general, por ejemplo, como especie, o sea, si tú ves un mamífero, un becerrito, Sí. ¿no? La vaquita tiene su becerrito, lo limpia y el becerrito camina, empieza a explorar qué es lo que va a comer, se acerca a su mamá, pero ya emite sonidos que le ayudan a comunicarse con ella, pues con su manada, etc. Nosotros como seres humanos no podemos hacer eso, porque en general nacemos con una serie de carencias que no nos permite comunicarnos, que no nos permite caminar, que no nos permite pues entender cómo es la situación. Sí. Y entonces ese cuidado de los papás, esa seguridad en la familia es la que nos va ayudando
y dependiendo de cómo esté ese entorno, es como nosotros vamos a ir adquiriendo o no determinadas habilidades. Pero sí es muy importante tener como ese cuidado, esa protección, y de ahí pues obviamente hasta los 3 años precisamente es como después vamos ya adquiriendo, ya caminamos, ya hablamos, ya empezamos a experimentar otro tipo de situaciones, a lo mejor con juegos. Ya muchos niños obviamente a esa edad ya super van a la escuela, ya con la estimulación temprana. Sí. Yo me acuerdo igual con mi hija, ella fue de postérmino y cuando nació le faltó oxigenación. Entonces el doctor nos decía, está bien, está sana, tenía retención de líquido pulmonar y lo único que tenía que hacer era vaciar sus pulmones y ya estaba todo bien. A mí me preocupaba como un poco esta parte de las secuelas y me decía, bueno, pues si las dos vamos a darle estimulación temprana. Y estoy hablando de hace 20 años, o sea, pero que ya es súper común que todas las mamás y que tengamos bebés que vayan y que puedan tener como este desarrollo de capacidades y de habilidades, ¿no? Entonces nos vamos como que ahí ya también acercando a esa parte de que es humano, es normal tener ese cuidado. Que necesitan cuidados a lo mejor específicos por esa condición, claro, es como el bebé a lo mejor con diabetes, que obviamente no le vas a dar el Gerber que tiene muchísima azúcar o cosas así, porque no le hace bien, ¿no? Pero ahí es donde como papás necesitan poner más atención en esas cosas, y en general también tenemos nuestra familia nuclear y la familia extensa y amigos que forman como una red de apoyo. Sí. Y que es importante que esté ahí para que la nueva familia, para que el nuevo bebé se pueda desarrollar de mejor manera o de la mejor manera posible. Entonces, esto sucede también en estas situaciones, cómo integrar a la familia, cómo integrar al bebé. Sí, mira, a mí de repente me llegan así familias como, oye, pero a ver, ¿cómo le decimos o cuándo le puedo decir a mis demás hijos que su hermanito tiene Down? ¿Cómo? O sea, ¿estás esperando como hacer un secreto así 3 años? Claro que no, esto ya lo saben. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque desde que nació seguro la mamá está súper en shock, llora alguien, llega la gente, cuchichea, aunque sean niños pequeños sienten, ¿no? Y saben que algo pasa. Entonces yo lo que les digo es que el síndrome de Down es natural, porque esto pasa y es natural, y con la mayor naturalidad que tú lo manejes, va a ser como el mundo lo reciba y va a ser como lo van a tratar. Entonces no tiene que llegar un día en el que sientes a tus hijos 2 años después y les digas, les tengo una noticia, sino que se habla así. Bueno, pues mire, su hermanita como tiene síndrome de Down va a necesitar que la ayudemos más, y como tiene síndrome de Down le vamos a exigir esto y esto, y como tiene síndrome, o sea, como que sea una palabra que sea normal, que no la digas y se te quiebre la voz y sea así como, ay. Y también hay muchísimos mitos y muchos estereotipos sobre el síndrome de Down que tenemos que romper. Primero, no son angelitos, ni de broma son angelitos. Te presto al mío 2 horas y le vas a decir, esto no es un ángel, ni parecido a un ángel, que es divino, cariñoso, súper seductor, carismático. Sí, pero no, el angelito no tiene nada más que cuando duerme. Yo digo, sí, angelito dormido, porque no más no. Que son niños eternos. Claro que no. Porque ahorita mi hijo está entrando a la adolescencia y si yo tengo la creencia que es un niño eterno y ya está teniendo desarrollo en su cuerpo, físicamente, hormonalmente, sus intereses, y yo lo sigo tratando como a un niño, voy a frustrar a todos. ¿Y qué va a pasar? Se va a rebelar. Entonces yo tengo que saber que estoy tratando con un adolescente con síndrome de Down, que va a llegar a ser un adulto con síndrome de Down. Entonces, la mayor independencia y la mayor autonomía que pueda tener va a depender de cómo yo lo suelte, cómo yo le exija, cómo yo le dé responsabilidades. Hay adultos con Down que llegan de repente a la asociación y que los siguen vistiendo, les siguen lavándole los dientes. No saben escoger su ropa, no toman decisiones. Entonces, un adulto que no toma decisiones de lo que se quiere poner el día siguiente, ¿qué decisiones va a tomar sobre su sexualidad o sobre su trabajo o sobre nada?
Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que vamos a tener un ser vivo, un ser humano en desarrollo y va a vivir todas las etapas como cualquier otro ser humano. Si yo lo sigo tratando como un niño, pues va a ser una cosa de codependencia terrorífica, que así pasa. Y hay relaciones de familias que tienen un adulto con discapacidad en casa que hay que hacerles todo. Y esa es la peor herencia que le puedes dejar a tus otros hijos. Que yo ya esté viejito, me muera y se quede mi hijo con Nuria, mi hija, que lo cuide, y no se puede ir de viaje con su marido porque tiene al hermano ahí metido, ¿no? Entonces, que sean lo más independientes posible. Entonces, no son angelitos, no son niños eternos, tampoco es una enfermedad. Entonces, los tratamos con unos cuidados como si estuvieran casi en terapia intensiva, con unas sobreprotecciones, que no le dé el aire, que no le... Y la gente también, como a tratarlo como enfermo, pues se me va a pegar, se contagia, se quita, se cura. No se quita, se cuenta, como hay gente con ojo azul o gente con ojos cafés, altas, chaparras, gorditas, flaquitas, estos tienen 3 cromosomas y así son, ¿no? Entonces, todos esos mitos de que no pueden leer, de que no pueden escribir, de que... Entonces llegas a un restaurante, llega el mesero, inconscientemente se salta a la persona con Down, aunque sea adulto, ¿no? Llegas a un bar y no te imaginas que pueda haber un chavo con Down viviendo, o sea, pasando una noche en un bar con sus cuates. Pero todo eso, no, como te decía hace ratito, pues no tiene la culpa, no tenemos por qué saber si nunca ha habido la convivencia de personas con y sin Down. Entonces nosotros, ya que dimos la primera noticia, ya que hemos atendido a montones de familias, que los niños ya están creciendo y todo, nos dimos cuenta de otra cosa. O sea, un programa de Downtown es el de la primera noticia y de hacer comunidad. Otro programa es, o sea, ¿de qué sirve que mi hijo esté bien y tenga capacidad de ir a la fiesta, de tener una chamba, de ir a un colegio, si la sociedad no sabe? Entonces es acercar la discapacidad a la sociedad. ¿Y eso cómo es? O sea, hemos hecho actividades, por ejemplo, una exposición de fotos que se hizo con otras asociaciones de México, que en Paseo de la Reforma se exhibieron fotos de formato grande, como de 1 metro por 1 metro, un poco más, con rostros, bueno, imágenes de personas con Down y discapacidad intelectual, en donde venía una frase de lo que sí pueden hacer, de cómo la familia recibe a ese hijo, ¿no? Entonces había fotos de chavas con Down que son bailarinas, niños, o sea, adultos con autismo que son chefs, chavos así, haciendo cosas, ¿no? Entonces la gente pasando, luego estuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México, estuvo aquí en el Zócalo, la gente del Zócalo que va un domingo y de repente se acerca y ve y dice, wow, ¿no? Entonces son formas también de acercar. Nosotros tratamos también de abrir espacios como en las escuelas, que cada vez haya más inclusión, porque nos vemos beneficiados todos. Cuando están integrados e incluidos los niños con discapacidad, de cualquier discapacidad, de cualquier diferencia, de condiciones distintas, en ambientes de pequeñitos en escuelas, el cambio social que ocurre desde pequeños, la sensibilización, la conciencia, todo es automático porque lo ven de forma natural. Claro. ¿Sí? No ven la discapacidad, los niños no tienen esos prejuicios, ¿no? Exactamente. Como me decías de tu hija, creció con una compañera con Down y era una más. Entonces, esos beneficios no los han visto los sistemas de salud, los sistemas de educación. Es decir, yo bajo muchísimo el bullying si tengo niños integrados con discapacidad desde primero de kinder, porque la escala de valor cambia. Claro. Entonces, si hay un niño con discapacidad visual dentro del salón de clases, que hay que tener orden y no dejar ese cable que pase por ahí porque se puede tropezar, meto la silla, el material en su lugar porque él se va a mover ahí, el gordito, el visco y el 4 ojos, da igual, cambia la escala de valor. Entonces se vuelve una comunidad mucho más ayudadora, mucho más comprometida, mucho más empática. Eso es lo que queremos decir. Entonces nuestro segundo programa es ese, ¿no? Como hacer cosas que la sociedad vea la discapacidad. Tenemos cada año un desfile de modas en donde modelan niños con y sin discapacidad, y hay chavas guapísimas, niñas con silla de ruedas, con parálisis cerebral, que caminan con una andadera y van hermosas, igual que niños regulares, y es un homenaje a la diversidad, en donde se ve en los medios de comunicación chavos con Down guapísimos desfilando y niños sin Down también de la mano. Eso es así tiene que ser la sociedad. Nosotros separamos, ¿no? Y los tenemos segregados, no tiene que ser así. Todos aprendemos, todos crecemos. Y ese fue como nuestro segundo programa. Pero el tercer programa, que ahorita es como nuestro programa más grande, es que también nos dimos cuenta
que la parte social es lo más importante para las personas. Como decía hace rato, mira, intelectualmente, académicamente, mi hijo puede leer o no, saberse los mapas del mundo, manejar el dinero, lo que sea, está bien, hablar 2 idiomas, lo que tú quieras, eso está bien, pero lo que lo va a hacer convivir y estar en comunidad es que tenga buenas habilidades sociales, que sepa estar, ¿sí? Claro. Y para que sepa estar tiene que haber una comunidad donde pueda estar. Entonces decidimos que necesitábamos hacer un programa de inclusión social en donde convivieran chavos con y sin discapacidad, de forma natural. Y hicimos varios intentos fallidos, necesitábamos estructura, hasta que conocimos un programa que es un movimiento a nivel nacional que surge en Monterrey hace más de 30 años, que se llama Unidos. Unidos lo funda Estela Villarreal, que ella tiene 2 hermanos con discapacidad hace 30 y tantos años o 40, no sé, y se da cuenta que la gente se los queda viendo cuando llegaban a los restaurantes a las vacaciones con las sillas de ruedas y los ven, entonces unos se asustan, otros les da morbo, otros no saben cómo, los ignoran, y dice, es que no son mala onda, es que no saben cómo acercarse a mis hermanos, no tienen un lenguaje adecuado, les preguntan, no te contestan lo que quiero yo que me contesten, entonces es como incómodo, ¿no? Pero lo que pasa es que necesitamos que la gente conviva con personas como mis hermanos. Entonces empieza a hacer cursos de verano en donde junta población con y sin discapacidad y se da cuenta que hay un cambio importantísimo en las 2 poblaciones. Por un lado, la población con discapacidad se siente que pertenece a un grupo, tiene algo que hacer sin que estén sus papás ahí. Ahí nadie es juzgado, ahí hay gente de todo, porque aparte Unidos recibe a personas con todas las discapacidades, entonces... Y por otro lado, la comunidad sin discapacidad aprende mucho más, claro. Porque, como te digo, cambia su escala de valores, empieza a no juzgar, no es un programa como de caridad en donde vayas a cuidar a las personas con Down, sino vamos al boliche, y vamos al boliche la mitad con y la mitad sin, y ahí se hacen las parejas, uno con y uno sin, te toca estar en el boliche con esta persona que tiene discapacidad visual y vamos. Y en Unidos nuestro lema es ver el como sí. Y todo se puede. Entonces van a la pista de hielo y las sillas de ruedas ahí andan. Y van a la playa y las niñas con parálisis cerebral se meten al mar y a la alberca y van al antro y ahí sí están. Y hacemos un viaje al año con todo Unidos Nacional, en donde se van, te digo, a la playa, van a Morelia, se meten a las ruinas, andan en Chetumal, así. Y todos podemos. Entonces es impresionante para la sociedad llegar y ver 3 autobuses que se paran en el Zócalo de Puebla, se baja la mitad con y la gente se acerca y dice, ¿estos de dónde salieron? Echando porras, van a los bares, bailan, y la gente que va al bar ese día, porque aquí en Cholula van, se voltea y dice, oye, ¿qué onda? ¡Qué padre! Claro. ¡Qué increíble que venga Emiliano, que tiene parálisis cerebral severa, a bailar! Y lo ves con una sonrisa y es guapísimo, y la pasa una noche, porque es lo que quiere. Claro. No quiere estar con su mamá en pijama a las 9 de la noche, viendo Netflix, porque es su opción. Sí. Claro. Entonces, nosotros traemos Unidos a Puebla y ese programa ha arrasado y ha impactado a muchísima gente y tenemos los testimonios porque Unidos es como un tipo de franquicia social en donde en Monterrey te capacitas a través del TEC de Monterrey en una plataforma y te da todo, como si yo me traigo una franquicia a Puebla, del know-how de todo. ¿Cuánta gente puedo impactar? ¿Cómo manejo los recursos? ¿Cómo hago las evaluaciones? Nosotros lo que tenemos que garantizarle a las familias es la seguridad. Siempre hay un paramédico, hay una ambulancia, tenemos radios, hay staff que está cuidando, ¿no? Que nadie se nos escape, que nadie se caiga. Y todos nuestros programas son evaluados por los mismos chavos, con y sin discapacidad, por los papás, y vemos el cambio social que esto implica, y yo te puedo jurar que estos chavos que viven la experiencia de Unidos como aliados, que es la población sin discapacidad, son jóvenes que les cambiamos la vida para siempre. Son chavos que terminando la universidad, si tienen chance y tienen una empresa, van a contratar a alguien con discapacidad. Claro. Si van a un lugar en donde no hay estacionamiento, nunca se van a quedar en un sitio que no sea permitido. Si pueden hacer algún cambio en una escuela, en un espacio, si tienen un restaurante, va a haber rampas, va a haber una carta en braille, va a haber... ¿Por qué? Porque lo viven, y lo viven uno a uno. Es muy diferente el decir, voy a ver a los niñitos enfermitos
al orfanato porque todos están malitos, a decir, vamos al boliche hoy en la noche con Unidos, ¿no? Sí, el contexto es muy diferente. Sí, entonces al que sea un ambiente natural, haciendo actividades propias de su edad, tenemos dos grupos. Los niños van al zoológico, van a los museos, van al balneario, les fascina ir al balneario aquí en Cholula, se echan de los toboganes, así todo, pero ves de todo. Claro. Y de su edad, ¿no? Propio. Y esos son programas en sábado en la mañana. Y los jóvenes, ¿qué hacen? Pues van al cine, les encanta el billar, el boliche, el cantabar, o aman el cantabar, el antro. Siempre en un ambiente protegido, en donde no les pueden dar alcohol, en donde no pueden atragantarse de comer de lo que no. Cada chavo lleva un gafete en donde dice su condición, o sea, tenías de cuenta discapacidad intelectual, repite mucho la misma palabra, o sea, gente que tiene necolalia repite lo mismo, se pone agresivo, por ejemplo, si se le acerca mucho, no sé qué, se cansa y ya dices, o sea, un poco su condición y un contacto. Entonces, si algo llegara a pasar, siempre tienes la información de esa persona con su foto y, bueno, con su nombre y qué tiene, ¿no? Claro. ¿O qué puede pasar? Ajá, para poder contener. Vamos a un corte y ya regresamos. Oye, pero está súper padre. Y yo creo que esta parte de inclusión nos sirve en general, independientemente de generar valores, para aterrizarnos, porque a veces, o sea, yo te he escuchado hablar como mamá y digo, wow, ojalá las mamás, todas, la mayoría, pensáramos así. O sea, que tu hijo sea independiente, que le exijas, que tenga la capacidad de decidir. O sea, hay mamás... Pero que no tengan down. Helicópteros, los andan rondando y les meten la cuchara y los visten y pero yo veo a los 12, o sea, dices... En Acuara hay un niño exacto, que va con Alonso, mi hijo. Exacto. Yo a Alonso le ayudo todavía a bañarse, pero lo estoy ahí porque aparte se echa todo el champú, se sale encuerado, le valen gorros y lo ve. O sea, también hay que trabajar muchísimo el pudor. Tengo una especialidad en sexualidad y discapacidad que está bien fuerte. Y le vale más si se escapa y la alberca y las maestras lo ven. O sea, cosas que ya es incómodo porque ya es un adolescente, ¿no? Entonces es mucho trabajar con él. Pero hay un niño gordito, que está gordo seguro porque la mamá le da de tragar así lo que quiere, que lo baña en las regaderas de los bebés, que es una regaderita de teléfono, con un zacate, le empieza a jabonar, el niño ya está peludo. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, Claro. Le está cortando las manos al niño. O sea, lo veo y digo, o sea, quiero hablar con esa señora y decirle, déjelo. O sea, el niño muerto de vergüenza, parado en una banca de bebés de 3 años, lleno de jabón, o sea, así le mete por la cola. Esto no se oye, ¿verdad? Sí. Ay, No te preocupes. bueno, yo veo eso y digo, o sea, le están cortando, me va a ver la mamá de la mamá. Y digo, ¿qué es esto? O sea, no tiene síndrome de Down, no tiene nada. El niño está perfecto, nomás tiene vergüenza de llegar ahí, que le siga lavando todo la señora esta. Pero es así, o sea, como mamá a veces sobreprotegemos, o nos vale, o no queremos hacernos cargo de la responsabilidad de formar, de estudiar, de educar en valores, de hacer ese tipo de cosas. Entonces, esto nos ayuda, sí, a integrarnos, pero también a sensibilizarnos y entender, pararnos en un espejo y decir, a mí como mamá, ¿qué me está faltando? Como ser humano, como familia, como yo sociedad. creo que regresamos a la falta de información. Sí, claro. Ahora sí. Pues regresamos al aire. Estábamos comentando aquí en el corte con Ana que esto de integrar a las familias, entre comillas, con personas que no tienen ninguna discapacidad y las personas que en un momento dado cuentan con una discapacidad es muy interesante porque también es un ejercicio donde podemos ver, yo les comentaba en el principio que a veces tenemos como muchas discapacidades emocionales, falta de empatía, una serie de cosas y que nosotros nos quedamos muy normales y ese tipo de cosas es lo que nos hace pararnos en un espejo y caer en la cuenta de que nuestras creencias, nuestros prejuicios, la manera como crecimos, la manera como
movemos el mundo es lo que también nos impide y nos está formando todas esas barreras. Entonces es una plataforma de crecimiento, no solo para otra persona, sino también para nosotros mismos, súper importante. Y entender yo también qué estoy haciendo como persona, como mamá, como parte de una sociedad, y qué me está llevando a lo mejor a limitar a mis hijos a disfrutar de una serie de cosas, a desarrollar sus capacidades, porque a lo mejor soy sobreprotectora y mi hijo no tiene nada. Sí. ¿No? Sí. ¿Sabes que hay una teoría que en alguna de mis múltiples investigaciones leí? Que la sobreprotección es una forma de rechazo. Sí. O sea, como mi hijo no es como yo esperaba y vivo un duelo mal vivido y mal pasado, yo me siento culpable. Pero yo te estoy hablando en la que tiene una hija que no le gusta su nariz, ¿sabes? O que le da repele su carácter o que le refleja cosas de ella. O sea, no estoy hablando solamente de discapacidad, sino que es mi hija o mi hijo tiene algo que a mí no me gusta. Y como eso me genera culpa y no me gusta el sentimiento que tengo hacia él, lo sobreprotejo. Pero al final es una violencia hacia el niño. Claro, es presión, es a lo mejor ironía, es estarle diciendo, ay, pobrecita mi hijita que no tiene su naricita. ¿Sí? Y al final el mensaje es, no puedes, yo te lo tengo que hacer. Exacto. Tú no eres capaz, yo tengo que intervenir. Entonces las mamás, como no me gusta eso y tengo culpa, me siento súper heroína al sobreprotegerla, al hacerle, al resolver. Pero en el fondo, el sentimiento que mueve esa protección es un rechazo a la esencia de mi hijo. Claro. O yo me dedico a mi familia y quiero ser tan buena mamá que entonces estoy ahí encima como un helicóptero y no los dejo ser y no los dejo hacer y no los dejo crecer y no los Pero dejo... también eso es culpa. Claro. Y bueno, yo te voy a decir, también para mí, como mamá, y yo te hablo ahorita desde mamá, es mucho más fácil sobreproteger. Sí, porque O no te sea, haces cargo. A las 7, no, sí, yo me hago cargo, pero es más rápido. Yo a 7:30 o 7, órale, vístete. Y el otro, literal, pajarea, se acuesta, y yo ya me tengo que ir, pues apúrate, no sé, córrele. Para mí es mucho más fácil, lo levanto, pumba, la blusa, le pongo los calzones, estoy listo, vámonos, le doy desayunar en la boca, en 5 minutos estoy. Ponerle una consecuencia porque no esté listo, que es que se vaya sin desayunar o que se vaya sin zapatos al colegio porque no se apuro, es mucho más cansado. Al final resolverles la vida es lo más fácil. Porque yo ya me organizo, sé que lo he visto en 10 minutos, él se va a vestir en 25, yo no me quiero levantar media hora antes. Entonces, pues yo le sigo haciendo las cosas. Claro. O sea, es lo mejor. O sea, bueno, no lo mejor, o sea, lo mejor para mi comodidad. Claro. O sea, así también pasa, ¿no? Y pues él es súper conchudo. Me pone en pie, me acuesta, pues, obviamente, ¿no? Entonces, aquí también siempre exígele mucho más. Y cuando tú estés en una situación en donde tu hijo esté haciendo algo extraño y no sea como la conducta regular o así adecuado, piensa, si no tuviera síndrome de Down, ¿lo dejaría hacer esto? Si la respuesta es sí, que lo siga haciendo. Si la respuesta es no, para la conducta, porque está en un ambiente que no está hecho para el síndrome de Down nada más. Entonces a mi hijo le encanta acostarse donde sea. Entonces llegamos al banco y ahí está tirado, ¿no? Porque ya se cansó. Lo más fácil para mí es dejarlo ahí. Cuando tenga 20 años, llegue él al banco y le dé calor y se quiere acostar, ¿cómo vas a ver eso? Si tiene 3, bueno, está chistoso, ¿no? Pero son conductas que si yo refuerzo, si yo permito, de grande le van a obstaculizar la inclusión. Claro. Entonces, el piso no es para sentarse y te quedas aquí junto. ¿Qué es jaloneo? Ni modo. Sí, o sea, así es. Claro. Búscate una silla y sentado bien. Estoy cansado, te aguantas. ¿Sí? Así es, porque los hacemos el centro de la familia y se vuelven súper tiranos. Ay, es que a él le gusta el América y como hoy juega nadie va a comer el domingo porque tenemos partido. ¿Harías eso con tus otros hijos? Sí, Cuando es el final de su serie, nadie hace nada porque ve a tu hija. No, ni modo, mijito, te aguantas. Así es. Ese plan familiar, vamos, ¿no? Ay, no, es que no le gusta ese restaurante, mejor vamos a no sé qué. No, pero eso pasa ahora también con niños sin discapacidad. Claro. Les damos el poder, supuesto, son sí. súper tiranos. Exactamente. Oye, Ana, ¿puedes decirnos por favor algunos puntos que sí es necesario que hagan
como mamás, que no, o sea, qué sí hacer, qué no hacer, y como sociedad o como grupo de apoyo, igual qué sí hacer, qué no hacer, y nosotros que lo estamos escuchando, pues empezar a ver también, hacer ese ejercicio de esta parte, a lo mejor si yo lo hago y mi hijo no tiene ninguna discapacidad, o empezar a tomar conciencia sobre estas cosas y darnos también tips e información sobre qué sí hacer y qué evitar. Bueno, lo primero que sí hacer es nuestra responsabilidad como papás con hijos con discapacidad o cualquier condición especial, la que sea, el tener toda la información adecuada y actualizada. O sea, ir al congreso, hablar con familias, leer libros, hay muchísima información adecuada. O sea, lo primero es tener información, porque si yo me quedo con la información que me dio el genetista cuando nació Alonso, estaríamos en mi casa babeando y sería una cosa espantosa. Entonces, lo primero es información adecuada. Y eso puede ser gratis o invertirlo hasta donde tú quieras. O sea, ni siquiera es una cuestión como de, ay, es que son carísimos los libros, ya todo lo consigues, ¿no? Si quieren información, síndrome de Down, contacten conmigo, yo les digo qué y dónde. Luego, buscar la autonomía y la independencia lo más que se pueda. Entonces, empezarlo a dejar de acuerdo a su edad, que empieza a comer solo, aunque obviamente se va a manchar, se va a coger con las manos, que explore, ¿no? Que empiece a comer solo, que tome decisiones de su ropa, que tenga alguna responsabilidad en casa cada vez más, o sea, que le dé de comer a los perros o que les ponga agua a los animales, que tire su ropa al bote de la ropa sucia, que guarde su ropa en sus cajones. Todo eso lo va a hacer un adulto independiente, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Otra cosa es tratar de que convivan en ambientes regulares lo más que se pueda, pero siempre exigiéndole una conducta adecuada. Entonces, a mí lo que me funciona con el mío es que le digo antes de que llegue al lado, vamos a ir al banco. Lo que espero de ti es que estés junto a mí, que no sé qué. Ahorita tenemos un tema que desde hace años los trabajo con él, que saluda a todo el mundo, hasta el perro, o sea, muy efusivamente, les da abrazos a todo el mundo, les da besos a todo el mundo, y la gente dice, ay, qué lindo, ahorita. Cuando mida otros 30 centímetros no va a estar lindo. Y también lo expones mucho al abuso sexual. Entonces es, Alonso, vamos a ir, no hablas con extraños, no le das beso a la gente que no conoce. Entonces reforzarle todos los días, saludas de mano, si quieres saludar, saludas de mano. Y a la gente que no conoces no la saludas. Entonces eso es como reforzarlo mucho, porque yo tengo que ver las conductas de ahorita, cómo van a ser cuando sea un adulto, si va a incomodar a la gente o no. Ahorita está en el límite porque está todavía medio pequeñín, pero en un año y medio ya no va a estar padre que abrace a quien sea, ¿sí? O que te dé un beso babeado ahí y dices, qué asco, ya no quiero ni invitarlo. Entonces, eso es como pensar, ¿las conductas son adecuadas o no? O sea, a mí me gustaría, si no fuera su mamá, que me dé un pate así, un beso, pues no, ¿no? Y pues también a todo lo que lo expones al contacto. Entonces, siempre preguntarte, si no tuviera síndrome de Down, ¿lo dejaría? No. Yo creo que eso, ¿no? Y exigirle lo más que pueda, más que si no tuviera discapacidad. ¿Qué no hacer? Pues lo contrario. O sea, ¿qué no hacer? Quedarte con la primera versión que te dan, por lo general no es la adecuada. Tampoco creer que ya lo sabes todo y que ya, sino siempre hay cosas nuevas, ¿no? Entonces, estar investigando, no todo lo que investigas lo tienes que hacer, porque por ejemplo hay ahorita una tendencia que el té verde es una maravilla para el cerebro y no sé qué, entonces te venden unos extractos de té verde así súper concentradísimo. O sea, hay familias que se las dan, hay otras que no, pues tú velo también tu creencia y lo que, tu presupuesto y ya, no, tampoco está comprobado, ¿no? O sea, medio lo comprueban, pero pues es nuevo. Algo que no hacer es que tu hijo con discapacidad sea el centro y el eje de tu familia, sino que sea uno más, porque también hacemos muchas injusticias con los hermanos. Entonces, tiene concesiones por tener discapacidad y muchas concesiones, en donde otro tema que podríamos tratar, esto hay millones de temas como si, claro, como has visto ahorita, ¿no? Pero otro tema del que no se habla es de los hermanos. Y hay una plática que dice que son los eternos olvidados. Entonces todo gira alrededor del niño Roda. No, ya se ahorró para el cardiólogo de la
nada de qué, porque la terapia, no, porque a él no le gusta el fútbol, no vamos al fútbol, es que tiene terapia y no puedes ir tú a tu clase de gimnasia, es que estoy desvelada porque fuimos a no sé qué. Se vuelve el centro. Y hay estudios de hermanos en donde se les pregunta, o sea, cómo se sienten dentro del ambiente familiar, y ellos, muchos de ellos, la mayoría, hubiera preferido tener ellos la discapacidad en la familia y no su hermano, porque ven que hay mucho beneficio de tener discapacidad en el núcleo familiar, y eso está fatal. Claro. Porque ellos, por no tener discapacidad, pues tienen unas condiciones mucho más favorables, mucho más fáciles, o sea, deberían de decir, qué bueno que no fui yo, y al contrario, dicen, qué malo que no fui yo. Entonces también es como tratar de ser parejos con los demás hijos, porque pues está horrible crecer con una diferencia así siempre, donde la discapacidad de tu hermano sea el centro de la familia y todos decidimos eso, ¿no? Otro es como buscar espacios solo con los hijos sin discapacidad, donde sea tú y yo vamos a ir de compras o a tomar un café, o qué te gusta a ti, vamos, ¿no? Como también que se sientan atendidos, porque olvidamos al mundo entero con atender a él, y eso es normal porque es más vulnerable, pero pues tenemos más hijos, ¿no? Y hay más entorno. Claro. Y en esta parte social, obviamente independientemente de apoyar o de tener la información y acercarnos con asociaciones como la tuya, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí y qué no? O sea, hablando como en inclusión. Ajá, en inclusión. Mira, con alguna persona con yo creo uh-huh. que todos tenemos cerca, aunque no los frecuentemos, personas con discapacidad. Entonces, primero es como voltear a verlos y ver cómo nos sentimos de convivir. No invitarlos por caridad, por decir, ay, pobrecito, es que es domingo. No, sino experimentar. Yo hoy, sabiendo lo que sé, si no tuviera un hijo con discapacidad, no metería a mis hijos a una escuela donde no hubiera niños con discapacidad. O sea, ahora que ya pasé yo por esto y lo vivo, yo siempre buscaría espacios de inclusión para mis hijos, aunque no sea un tema de mi familia, porque eso te va a enriquecer mucho más que cualquier retiro, curso, porque es la vida como es. Claro. Es acercarnos a la diversidad, a las diferencias. Entonces, yo como sociedad lo que haría es como abrirnos a las diferencias, y probar. Tienen muchísimo que aportar y tenemos mucho que aprender. Y también hay personas con discapacidad física, por ejemplo, que a lo mejor la adquieren por algún accidente, una enfermedad, y su vida social se termina. O sea, es muy raro, ¿no? No tenemos amigos en silla de ruedas, aunque estén intelectualmente bien. Es muy raro. Claro. ¿Por qué, no? Si andan por ahí, hay mucho. Entonces, claro, como no contratamos personas en silla de ruedas. ¿Por qué? ¿Por qué no abrimos nuestras convocatorias, no? Decir, bueno, puede perfectamente estar aquí en mi conmutador una persona con discapacidad visual. Perfectamente lo puede hacer. Claro. ¿No? Entonces es como sensibilizarnos a eso y abrir los espacios. Y este cambio, yo siento que es poco a poco, pero ya se está dando. Ok, ¿cuál sería la actitud? Si quiero acercarnos, quiero apoyar, si quiero ver, si quiero abrirme un poco, ¿desde dónde? Porque pues todos nos abrimos, pero de repente no sabemos cómo vamos a reaccionar. Yo creo que ¿Cuál no. es la actitud correcta? Yo creo que la apertura no tiene que ser desde la lástima o desde la caridad, ¿no? Sino desde el abrirte a conocer a alguien. Perfecto. Como cuando te presentan a alguien. Uh-huh. Es difícil porque nosotros no crecimos con esa apertura y ese contacto natural. Lo ideal es que ya sea natural, pero como nosotros no tuvimos esa fortuna, es buscar que sea natural, ¿no? Desde la naturalidad, desde el Desde ser humano. el ser, desde el ser. Exacto. Desde el entender que este cuerpo y también nuestra mente, pues es un vehículo, pero el ser humano está atrás. O está adelante, ¿no? O sea, está ahí, ¿no? O sea, ver al humano antes de su condición. Perfecto, me encanta, eso me encanta. Sí. Pues muchísimas gracias, Ana. Ya se nos acabó el ¿Ves? programa rapidísimo. Se va como agua. Ya sé, danos por favor toda tu información, teléfono, datos, Sí. dónde te podemos contactar, dónde está la asociación, Sí. todos los que queramos aportar algo, cómo Sí. lo podemos hacer. Miren, yo lo que quiero es la gente que nos escuche, si tiene hijos pequeños, vamos a tener curso de verano
ya están las inscripciones. Pueden buscarnos en Facebook o en Instagram como Unidos Puebla, ahí viene. Y Downtown Puebla también está en Facebook, ahí está todo, están los datos de la oficina. Les voy a dar un teléfono, es el 750-7109, ahí lo que necesite. Y esto es una invitación para que vivan la experiencia de Unidos. Tenemos 2 grupos, uno es a partir de los 6 años y otro es a partir de los 15 años. Entonces también los jóvenes pueden ir, niños y jóvenes al verano, y que vivan la experiencia. Yo les aseguro que es la mejor inversión que pueden hacer para sus hijos, porque tiene costo. Y que con estas 2 semanas les van a cambiar la vida, eso se los puedo garantizar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros, por haber compartido toda esta información tan valiosa que nos ha dado de alguna manera otra visión de la situación y ante cualquier discapacidad, y de cómo empezar a vivirlo en nuestro entorno, cómo sentirnos, y a veces también, como les decía, ese espejo de que aunque aparentemente no tenga ninguna discapacidad, cómo me estoy comportando y qué estoy haciendo y cómo estoy imitando y cómo estoy impactando en mi familia y en general en la sociedad por mis creencias, por mis prejuicios, por mis juicios, y que al final todo esto siempre nos va a ayudar a ser mejores en todos los sentidos y a generar una mejor comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos, y pues los espero el siguiente miércoles en Mujer Es. Ya estará Pat Pérez con nosotros en la siguiente etapa, ya otra vez con todas nuestras expertas, y no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Muchas gracias, y gracias a Fer otra vez en la producción. Gracias. Ya. No, es buenísimo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. No, sí. Y lo que necesites, también le